Hola, muy buenas noches para todos. En este caso, arrancando una nueva edición de UniTV Noticias, edición especial con la falta de Héctor, por lo menos por esta noche. Le mandamos un gran saludo y obviamente que se recupere pronto para estar nuevamente con nosotros. Decimos edición especial por lo que tiene que ver y lo que está pasando sobre todo, y buscamos arrancar con la información primaria, que es la información más importante de las últimas horas y lo que obviamente copa el resto de las informaciones, o por lo menos las primeras planas de la información desde las elecciones del domingo, que tiene que ver con la economía. Y por eso estamos como siempre con Carlos Egiaro, que muy amablemente nos acompaña para explicarnos lo que está pasando y cómo seguirá, obviamente, cómo se estará comportando la economía de aquí más. Carlos, buenas noches. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, antes que nada, ¿era previsible? ¿Se esperaba todo lo que está pasando en la medida que está pasando? No, en realidad la previsión era que esto que estamos viendo desde el lunes podía pasar después de las elecciones en octubre. En realidad el Banco Central había acordado con el gobierno argentino y el Fondo Monetario una estrategia para mantener relativamente estable la cotización del dólar de aquí hasta las elecciones, porque era parte de la estrategia electoral de que el gobierno de Mauricio Macri pudiera mostrar inflación en baja, estabilidad del dólar, un escenario tranquilo. El Banco Central venía manejando una caja de herramientas para eso y lo venía haciendo de una manera relativamente eficiente desde abril, en que se había definido esta estrategia. El tema era, bueno, llegamos a octubre, después se verá. Y después, por supuesto, la expectativa era que el dólar iba a saltar, que no iba a haber más un marco regulatorio para eso. Y el mercado tenía en vista esa situación. Lo que no estaba previsto era el resultado electoral del domingo. Claro. No en términos de que podían ganar los Fernández, que eso era previsible, sino la magnitud de la diferencia electoral, porque queda claro que esta magnitud es irremontable, y así la entendieron los operadores. Por lo tanto, el planteo era, bueno, el Banco Central tiene una estrategia hasta octubre para contener el dólar. Y el domingo en la noche el propio presidente del Banco Central se habrá preguntado, ¿y qué sentido tiene sostener esta estrategia hasta octubre si ya perdimos? Claro. El mercado lo interpretó el lunes a la mañana así, más allá de que ha habido todo un proceso de manipulación que habrá que evaluar también en las próximas horas, porque el día viernes tuvimos un proceso de manipulación realmente muy grosero en el mercado. El viernes, fíjate vos lo que pasó. El viernes sube la bolsa, suben los bonos argentinos, baja el riesgo país. Sí, es verdad. Una cosa rara. Y en realidad, ¿qué empieza a circular en los medios? Que había una consultora internacional, nadie dijo cuál, muy prestigiosa, que había evaluado que Macri iba a ganar la elección del domingo, y entonces los empresarios, que en principio lo apoyan a Macri, habían visto esto como una señal muy positiva, entonces los mercados habían evolucionado favorablemente. Verdura. En realidad, me dirá, no, bueno, pero a ver, ¿no subió la bolsa? ¿No subieron los bonos? Sí, subieron. Ahora, yo el día sábado me puse a mirar quiénes habían estado comprando, cómo, por qué, qué había pasado. Obviamente que habían subido las acciones. ¿De quién? De los bancos, de las empresas energéticas. Claro. Habían sido comprados por las mismas empresas las acciones. Y en el mercado operó el Banco Nación, operó el ANSES, comprando bonos. Está claro que estaba todo armado en términos de ¿qué? De mostrar una imagen de la suba. Entonces los medios de comunicación, que también sabemos cuáles son, esa mañana del viernes y la tarde, el periodista de Clarín, que sea el que fuese, llamando a un economista de un banco para evaluar entre ellos qué estaba pasando y a enviar una imagen, digamos, positiva sobre el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, vamos a decirlo así, violando abiertamente la veda electoral. Claro, sí, absolutamente. Usaron todo el día viernes para seguir haciendo política en favor del gobierno y mostrando claramente cómo se puede manipular el mercado un día no lo puede manipular un mes, un día en función de los intereses sectoriales, digamos. Exacto. Decías recién inclusive lo que pasaba, o por lo menos se hacía mención de una supuesta consultora privada. Y mucho se ha hablado, desde el domingo hasta ahora, de la mirada de afuera hacia adentro de Argentina y al mismo tiempo lo que pasa justamente dentro del país con acciones, dólar. Se plantean como dos escenarios paralelos. ¿A cuál, o por lo menos uno piensa, cuál va a atender el gobierno si es que va a atender a algunos con mayor urgencia? Bueno, en realidad, si miramos lo que pasó ayer lunes, donde los mercados explotaron para abajo, en realidad hay lecturas que son objetivas y otras no tanto. Si mirás las acciones
que cayeron en la bolsa de Nueva York durísimamente y también en la bolsa de Buenos Aires. Yo digo, esa reacción del mercado vendiendo acciones, las que habían subido el viernes, vendiendo las acciones, en realidad tiene una lógica. ¿Cuál es la lógica? Que es cierto que Alberto Fernández, candidato de la oposición, dijo que va a especificar las tarifas energéticas. Entonces, por supuesto que de norte, de sur, que la verdad la juntaron con la pala, en realidad en este contexto se encuentran con que si gana la oposición, obviamente que la rentabilidad se va a caer. Y los bancos. Alberto Fernández también dijo que él no va a permitir, y en términos se va a negociar con el Banco Central, que se mantengan estas tasas de interés y las LELIQ. Pensemos que, a ver, el Banco Central le viene pagando a los bancos comerciales de la Argentina de intereses de las LELIQ 2.500 millones de pesos por día. Es decir, los bancos en la Argentina se han hecho una fiesta estos 4 años. Entonces, por supuesto que el discurso de Alberto Fernández fue, esta fiesta se termina. Yo voy a especificar las tarifas energéticas y voy a bajar las tasas de interés para no permitir esta rentabilidad grosera de los bancos. Se entiende entonces que las acciones de los bancos y de las empresas energéticas se hayan caído ayer. Hoy se recuperaron parcialmente, pero con una caída importante. Las que se cayeron no son las acciones de Arcor, de Minetti. Es decir, las que se cayeron son las acciones de los bancos y de las empresas energéticas que en realidad componen el 80% del índice Merval. Entonces, esto es racional, esto es racionalidad pura del mercado frente a lo que obviamente dijo la oposición. En el caso de los bonos, la caída muy fuerte de los bonos, en realidad responde a un mensaje que claramente es incorrecto. Es decir, el gobierno saliendo a decir que la oposición va a defaultear la deuda, cuando en realidad en la oposición, tanto Alberto Fernández como Lavagna, etcétera, han dicho claramente, y lo hablaron frente al Fondo Monetario, que no van a defaultear la deuda. En realidad lo que va a haber seguramente es una reprogramación de la deuda, porque la deuda es impagable, digamos. Tanto la del Fondo Monetario como la de los bonos son impagables, y por lo tanto va a haber una reprogramación. Que queden claro, la reprogramación se daría aunque Macri fuera presidente, porque es absolutamente impagable. De tal manera que yo creo que ahí el mercado ha tenido una sobrereacción que se va a ir depurando en este proceso, porque hablar de la Argentina con un riesgo país de 1.500 puntos no tiene sentido. La estructura productiva de la Argentina, aún con todos sus problemas, de ninguna manera avala semejante riesgo país. Acá va a haber una oportunidad para los jugadores especulativos, porque claramente va a haber quienes van a empezar a comprar. Es decir, cuando vos metés miedo y la gilada vende, en realidad después terminan comprando los que tienen más información, los que saben lo que está pasando. Que esa en las primeras horas esa especulación, digamos, ya arrancó, ¿no? Estaban esperando con el tenedor y el cuchillo para iniciar. Ahora, el Banco Central en relación al tema del dólar, en realidad pensemos, empezó tarde su reacción el día lunes, casi lo podríamos decir así, el mercado ya estaba operando con muchísimo nerviosismo y Sanderlich, el presidente, estaba tomando café y media luna con el presidente de la Nación en la Casa Rosada. ¿Cuál ha sido la estrategia que de alguna manera el Banco Central siguió? La estrategia fue, bueno, dejemos que se vaya para arriba. Cuando suba un punto donde la demanda se empiece a debilitar por una cuestión de racionalidad, ahí empezamos a actuar con más firmeza y estabilizamos las variables. Es de alguna manera lo que hemos visto en el día de hoy. En el día de hoy, y probablemente eso va a hacer que la cotización se empiece a acomodar. Porque si vos pensás un dólar arriba de 60 pesos hoy, sería un dólar aún superior, en términos reales, ¿no? Al dólar de 44 pesos de octubre del año pasado. Es verdad. Que era un dólar altísimo ya, porque era el dólar de la corrida furiosa, digamos, de la segunda corrida del 2018. O sea que hablar de un dólar a más de 60 pesos es hablar de un dólar muy alto en términos de esta situación. Y el mercado se fue acomodando a la tarde de hoy ya en ese proceso. Por eso te iba a preguntar, en términos de normalizarse, ¿qué sería hoy lo normal, teniendo en cuenta los valores que ya llegamos? Porque en cuestión de días trepó a un porcentaje que... Digamos que, fíjate vos, que el dólar superó los 60 pesos ayer y hoy terminó por debajo. Porque en realidad el mismo mercado se da cuenta que ese tipo de cambio no tiene sentido. No tiene sentido. Y en ese plano, por supuesto, lo que sí desgraciadamente va a continuar, digo desgraciadamente porque el que está haciendo un plazo fijo lo puede mirar bien, son tasas de interés en pesos muy altas. Las LELIQ arriba de 70% están ya jugando a que un inversor, alguien que está renovando un plazo fijo por un monto importante, se pueda sentar con el gerente del banco y decirle, a mí me paga 60 por lo menos. Tal cual. Esta película obviamente también es complicada porque termina finalmente con este proceso donde seguimos viendo la ruptura de la cadena de pago, un deterioro del sistema productivo, que es parte de la película que obviamente va a continuar de aquí en adelante, ¿no es cierto? Mientras tanto, más allá de las variables financieras del mercado de capitales, el gobierno está preparando algún paquete para intentar recomponer alguna situación
Lilita Carrió fue la que reclamó ayer con que ganancias, ¿verdad? subieran el mínimo impuesto a las ganancias. Va a salir probablemente alguna moratoria PYME. A mí me parece que desde el punto de vista electoral ya es muy tarde para jugar con esto de cara a octubre. Y sí tengo también, te diría, una lectura con respecto al tema electoral, porque cuando uno miraba todas las encuestas, claramente distorsionadas en su mayoría, yo te diría, hasta el jueves pasado yo tenía mucha incertidumbre sobre lo que pasó el domingo. Y el jueves, en realidad, leyendo una información de La Voz del Interior, se me cayó un poquito la ficha de lo que uno ya sabía, pero que lo internalizó ahí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Salió una información de la Cámara de Almaceneros de Córdoba el jueves pasado, donde se mostraba que la cantidad de gente que en los almacenes de barrio tiene la libreta, en un año y medio había pasado de 150.000 a 300.000. Sí. El nivel de morosidad que suelen... Se había duplicado, porque obviamente esa libreta en el barrio, en el almacén, expresa la situación de alguien que tiene dificultades. El pedido de fiado al almacenero conocido. Entonces, ¿qué pasa? Hay millones de argentinos que en los últimos 3 años han visto que se deterioró su poder adquisitivo, se endeudaron con un banco, se endeudaron con un pariente, se endeudaron con el almacén de la esquina, vienen pagando el mínimo de la tarjeta de crédito para que no se la corten y se le viene acumulando un muerto que es impagable a una tasa de más del 100%. Esa gente, ese segmento que incluye a millones de argentinos, obviamente que no tenía ninguna expectativa con el actual gobierno. Y más allá de lo que se le pueda decir desde la política, esa gente obviamente que quería otra cosa. Y ese segmento de 3, 4 millones de personas se te da vuelta en una elección y tenés el resultado del domingo. Totalmente. Ahora, Carlos, justamente hablándole a esta gente, bajándolo a lo doméstico, con la preocupación que genera, porque la verdad preocupa a todos, al que tenía el ahorro y al que, como decías, con un buen plazo fijo se puede llegar a sentar, pero que al mismo tiempo lo doméstico le impacta, como el que está acorralado por las deudas. ¿Cuál es la recomendación hoy? De aquí, no digo de aquí a octubre, porque entiendo que es además esto, lo que fue del domingo a hoy, nos lleva a pensar prácticamente día a día las medidas que se pueden llegar a tomar, ¿no? Bueno, en realidad una cosa es la recomendación al que tiene liquidez y pueda jugar. Por ejemplo, ayer con una compañía de seguros, en realidad anoche me llamaba el gerente de la compañía de seguros y me decía, Carlos, ¿no será momento de salir a comprar el Bonar 2024? Mira vos. Hay una vieja frase de Nelson Rockefeller, que alguna vez le preguntaron muy estúpidamente en un programa cuál era el secreto de ser multimillonario. Él dijo, es muy fácil. Compré cuando todos vendían y vendí cuando todos compraban. Y la lectura, digo, en el ejemplo con la compañía de seguros, esta mañana, hablando con el gerente de la compañía de seguros, me decía, nos posicionamos en dólares, porque lo habíamos charlado en las últimas semanas, y obviamente tuvimos una ganancia ahora estos días. ¿Qué hacemos? Y la pregunta, Rockefeller, ¿qué contestaría? ¿Todo el mundo quiere dólares? Andá y véndeselo. Y todo el mundo está vendiendo los bonos, andá y comprarlos. Tal cual. Porque en realidad eso es lo que después el mercado va a ir reequilibrando cuando se tranquilice. Y entonces vos saliste a comprar algo muy barato y todo el mundo está desesperado por comprar algo y está pagando cualquier cosa, anda y véndeselo. Yo creo que eso es parte, por supuesto, de las decisiones que puede tomar un inversor que tiene liquidez. Sí, claro. Que tiene liquidez y que tiene tiempo para esperar y sentir cómo están jugando las variables y cómo se producen los cambios en los ciclos en el corto plazo, en este caso, digamos, y puede jugar en ese sentido. La persona que está endeudada, que está con problemas, digamos, con todo su problema de deuda a nivel familiar, etcétera, obviamente que no tiene ese margen. La recomendación, por supuesto, para todo el mundo es que hay que ser muy cauteloso. Para ese jugador, sobre todo, en estas semanas. Y, por supuesto, yo sigo teniendo hoy mucha incertidumbre sobre lo que este gobierno va a plantear, porque lo veo choqueado, lo veo choqueado después del domingo. Y me preocupa que en ese marco de sentirse choqueado puedan tomar algunas decisiones un tanto descabelladas. Esperemos que no. Esperemos que no. También, por supuesto, creo que hay un mensaje importante para la gente en general, porque en este contexto se están escuchando cualquier cosa, escuchando cualquier cosa. Y empiezan a aparecer visiones apocalípticas, digamos, con respecto a la economía, y visiones tremendistas. Y por supuesto que la Argentina va a seguir existiendo después de octubre. Y en realidad va a seguir habiendo oportunidades de negocio, etcétera, etcétera. Y yo digo, hay que desarmar también esta visión apocalíptica de un político que te dice, si no estoy yo, esto es el caos. Creo que hay que desprenderse de eso para seguir mirando todo lo que va a pasar después de las elecciones. La Argentina en el 2020 va a ser un país con dificultades, gane quien gane, porque todo el desastre que se ha generado todos estos últimos tiempos no se puede recomponer. Ese es tu pronóstico, más allá de lo que pase en octubre, más allá de la brecha, más allá de lo que sea. Y más allá de quién gane las elecciones. La expectativa de crecimiento de la economía argentina en el 2020 es muy exigua.
Hay sectores, por supuesto, que van a estar relativamente bien, como el sector agropecuario, pero el sector agropecuario no puede traccionar al conjunto de la sociedad. Claro. La pérdida de poder adquisitivo que han tenido millones de personas en estos últimos años no se puede recomponer en el 2020 por más voluntad política que exista. Absolutamente. Y en ese plano, obviamente, la lectura del año que viene y después de las elecciones también es una lectura discreta sobre el desempeño de la economía. Claro. Desgraciadamente, porque la verdad es que la magia no existe. Por último, Carlos, y vuelvo también a lo doméstico, lo de todos los días. Lo que estamos viviendo, el precio del dólar, esta fluctuación constante de la economía, ¿puede llegar a impactar nuevamente lo que estamos viendo? Que uno va a comprar un electrodoméstico y no hay precio de referencia. Sí, por supuesto. En el combustible. Bueno, ayer tuvimos un colapso, digamos, donde todos los proveedores pisaron los productos y se sentaron arriba del stock y nadie quiso entregar. Yo digo, en la próxima semana todo eso se va a empezar a normalizar. Claro. Pero de acuerdo a dónde termine parado el dólar, va a haber reajustes inevitablemente, con lo cual, por supuesto, el objetivo que tenía el gobierno hasta el sábado de ir bajando la tasa de inflación para que se situara en octubre alrededor del 2%, ya no se va a poder cumplir. Y esa tasa de inflación anual que miramos en un 40% para todo el año, razonablemente, tal vez haya que redefinirla para fin de año en torno al 50%. Claro. Lo cual expresa más pérdida de poder adquisitivo absolutamente. de los sectores asalariados, de los jubilados. Y que patee un poco el tablero de lo que se venía hablando, ¿no? De la intención de bajarlo. Y sí, porque en realidad la estrategia de conducir una situación de estabilidad hasta octubre pierde sentido cuando el resultado electoral del domingo te dijo que ya perdiste. Claro, claro. Por último, y ahora sí, el tema retenciones parece casi una fija, también una modificación dentro del paquete de medidas, ¿no? Bueno, en realidad el Fondo Monetario Internacional ya hace 3 meses le había pedido al gobierno que cambiara esa posición, porque en realidad, ¿qué le estaba diciendo? Poneme un porcentaje sobre el valor de exportación, no un precio, un valor fijo que se va liguando con la inflación. Y en realidad hace 3 meses, cuando el Fondo Monetario le dijo esto al gobierno, el gobierno los convenció, pero ahora no podemos hacer eso porque estamos en el tema electoral, entonces dejémoslo ahí. El Fondo Monetario está diciendo, bueno, ahora hacelo. Claro. En realidad, pensemos esto, ¿no? El ministro de Economía ya está negociando hoy con el Fondo Monetario, le está pidiendo una reformulación del acuerdo para flexibilizar las condiciones, porque el gobierno quiere de aquí hasta octubre poner mucha plata en la calle para ver si puede recomponer su relación con algún segmento de la sociedad que se le dio vuelta electoralmente. Vuelvo sobre lo mismo. Me parece que ya no tiene tiempo para esto, pero está claro que lo van a intentar. Carlos, gracias por el tiempo. Como siempre. Nos vemos. Nosotros tenemos mucho más para contar. Va a ser después de la primera pausa. Primer corte y ya volvemos.